SER Podcast. Noche de análisis en Hora 25 con Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Buenas noches, Enric. Muy buenas noches. Con Elisa de la Nuez, abogada del Estado, secretaria general de la Fundación Hay Derecho. ¿Qué tal, Elisa? ¿Qué tal? Buenas noches. Y con Daniel Fuentes, economista y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Marina. Lo último de este miércoles es una noticia económica, precisamente, noticia importante. La Reserva Federal de Estados Unidos vuelve a subir los tipos, 10ª subida consecutiva ya en algo más de un año, hasta dejarlos en el umbral entre el 5 y el 5,25%, en niveles que no veíamos desde 2007. Pero tanto en su comunicado como en la rueda de prensa que acaba de terminar, la FED deja la puerta abierta a terminar con estas subidas. Ya no da por hecho, no da por sentado que van a ser necesarios nuevos incrementos de los tipos. Dice que se va a analizar qué hacer reunión por reunión. Enseguida lo analizamos y lo ampliamos en una noche marcada también por la tensión entre Rusia y Ucrania después de que Moscú haya acusado a Kiev de intentar asesinar a Putin en un ataque con drones contra el Kremlin. Zelensky ha salido ya a desmentirlo tajantemente y acusa a Rusia de buscar una escalada. En el plano verbal, desde luego, la escalada ya está aquí. Moscú advierte de represalias y el presidente de la Duma, del Parlamento ruso, ha dicho que habría que destruir Ucrania. Ángel Villascusa. Pocas certezas sobre esos dos drones que se acercaron al Kremlin de madrugada y que fueron derribados por los servicios especiales rusos. Uno de ellos, como se ve en los vídeos difundidos por el Kremlin, explotó cuando se acercaba a uno de los edificios gubernamentales. Rusia no solo acusa directamente a Ucrania de haber intentado matar a Putin, sino que también advierte de que tomarán medidas de represalia donde y cuando consideren necesario. Ucrania ha negado estar detrás. Según Zelensky, ellos luchan en su territorio, no tienen armas suficientes para este tipo de incursiones, y también dice que no han atacado directamente a Putin porque eso se lo dejan a los tribunales. Por su parte, Estados Unidos dice que tiene dudas, que no tienen forma de validar la autoría y que cogen con pinzas cualquier información que da el gobierno de Putin. Esto lo ha dicho el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, esta tarde. Los ucranianos temen que Rusia utilice este supuesto intento de asesinato para justificar un ataque a gran escala contra civiles en su territorio, y sobre la autoría, los asesores de Zelensky, más que a un ataque de falsa bandera, apuntan a partisanos que intentan atentar contra el régimen de Putin desde dentro. Y el resto del día en 2 minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. El Gobierno enmarca en una campaña para deslegitimar al Ejecutivo el veto al ministro Bolaños por parte de la presidenta madrileña ayer durante la celebración del 2 de mayo. Veto que Ayuso ha defendido esta mañana en Hoy por Hoy con Ángel. Si sabe que no está invitado y aún así advierte que se piensa presentar y que viene a presidir, viene a provocar. Insisto, a provocar, porque esto es lo que estaba buscando, que en lugar de estar hablando de un día magnífico como el que hemos celebrado, se estuvo buscando de todas las maneras reventar este evento y crear mal ambiente. Le ha respondido la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Creo que es un paso más en una campaña de deslegitimación del gobierno. Una campaña del Partido Popular, que fue un partido de gobierno. Esta campaña de ataque al gobierno legítimo empezó con Casado, sigue con Feijóo y Ayuso siempre en medio. Gobierno que en su reunión hoy con jueces y fiscales les ha ofrecido subidas de sueldo de entre 300 y 490 euros mensuales para evitar la huelga convocada por las asociaciones conservadoras a partir del 16 de mayo. Habrá una nueva reunión el lunes. Juan José Carbonero, de la Asociación Profesional de la Magistratura. Hay propuestas sobre la mesa y hay que valorarlas. No convence todo, es tiempo de ver y evaluar qué es lo que hay sobre la mesa, y es tiempo de realizar valoraciones internas y luego, en fin, de cara a continuar un proceso de negociación. No es tiempo de satisfacción. Día hoy de encuesta preelectoral, la de 40DB para la serie El País pronostica que si Sumar y Podemos fueran juntos a las elecciones, obtendrían 17 escaños más de los que sacarían por separado. Además, la irrupción de Sumar rompe el empate en el que se movían PSOE y PP. Los de Díaz restan apoyo a los socialistas y los populares ganarían las elecciones. Y 1 de cada 10 alumnos de primaria asegura haberse sentido acosado, según el primer macroestudio sobre la convivencia escolar
escolar en primaria. Estudio encargado por el Ministerio de Educación que también muestra que solo un 5% de los niños se perciben como acosadores. La diferencia, según los autores, entre el porcentaje de acosadores y los acosados se explicaría porque algunos alumnos pueden no tener conciencia de lo que hacen o porque actúan contra más de un compañero. Y terminamos en Cataluña. Ya está en prisión un joven de 24 años acusado de tener secuestrada a su pareja, una chica de 18, en un piso de Esplugues de Llobregat. La tenía encerrada, no le dejaba ni ir al baño sin permiso, la obligaba a dormir en el suelo maniatada y además de las constantes amenazas sufridas, tanto a ella como a su familia, el detenido la agredía habitualmente, llegando en una ocasión a rociarle la cara y el cuello con alcohol para después prenderle la zona con un mechero. Es Nacho Campo, portavoz de la Policía Nacional. Y en la contra de Hora 25. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. Hoy, un día después, ¿cómo ves tú lo que pasó en los actos por el 2 de mayo en Madrid? He estado escuchando la interesantísima entrevista de Ayuso esta mañana, por eso decidí esta noche hablar del asunto, porque vi las imágenes que no había visto todavía y yo me he sentido muy identificado con Bolaños, con la cara de Félix Bolaños, porque recuerdo que cuando llegué a Madrid no me dejaban entrar en ningún sitio. Luego ya se fastidió todo y empecé a entrar. Pero sitios en los que supuestamente estaba acreditado el Congreso de los Diputados, un congreso de un partido político, no había manera de entrar. Primero porque nadie apunta bien mi apellido y se montaba el Belén allí en la puerta. Y segundo porque en Madrid entrar sin hacer cola siempre es muy sospechoso. Yo soy de esos que piensan, como un amigo mío, que la verdadera revolución del ser humano es que repentinamente se niegue a hacer cola. Y no creo, por tanto, como dijo Ayuso, o en la SER, que Bolaños haya ido a reventar nada, porque tenía la cara que se nos pone a la gente de fuera de Madrid cuando nos dejan en la puerta. La diferencia es que él es de Madrid, con lo cual el avasallamiento es doble. Y esa cara, la cara de Bolaños, una cara de no sé lo que está pasando, pero tengo a alguien cerca que está sacando las castañas del fuego por mí, es un poco la cara del PSOE cuando las cosas se ponen broncas. Se da la vuelta y hace que no entra, pero en realidad ya está dentro. Y se acaba montando un jaleo nacional por cosas de escenarios de Madrid, mientras detrás y debajo sigue transcurriendo la vida. Javois, hasta mañana. Hasta mañana, Marina, un beso. En la línea que ha seguido durante más de un año ya, la Reserva Federal de Estados Unidos acaba de anunciar una nueva subida de los tipos, la 10ª consecutiva, hasta el 5,25%. Pone de nuevo, por tanto, la lucha contra la inflación como su prioridad, a pesar de las presiones de congresistas y hasta de la Casa Blanca para terminar con estos incrementos que relacionan directamente con las tensiones financieras en Estados Unidos. Pero la FED no desoye totalmente esas peticiones porque por primera vez en muchos meses elimina el aviso de que van a hacer falta más subidas de tipos. Jordi Fábrega, buenas noches. Buenas noches. Sí, ha habido subida de tipos de 1/4 punto, pero puede que sea la última. La Reserva Federal sigue priorizando por ahora la lucha contra la inflación, que está en el 5% en Estados Unidos, pese a las tensiones financieras, pero admite que la rápida subida que ha llevado los tipos de interés del 0 a ese umbral de entre el 5 y el 5,25% en solo 16 meses puede haber sido ya suficiente, y por eso ha eliminado del comunicado de sus decisiones la referencia a que habrá más subidas. That sentence is not in the statement anymore. We took that out. Es un cambio significativo, dice el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Pero eso no significa, añade, que hayamos decidido pausar las subidas de tipos. Veremos en cada reunión los datos y decidiremos, añadido. Pero sí ha dejado claro que lo que no hay que esperar es que los tipos de interés bajen pronto. Mañana, Jordi, es el turno del Banco Central Europeo, que va a aprobar, es lo previsto, también una subida de los tipos, en este caso hasta el 3,75%. ¿Es la 7ª consecutiva? ¿Cabe esperar que terminen con esta tendencia?
De momento lo que van a hacer mañana es reducir probablemente el ritmo al que suben los tipos de interés, porque en las últimas 3 reuniones han subido los tipos medio punto en cada una de ellas, y mañana probablemente habrá una subida de 1/4 punto, como la de hoy en Estados Unidos, aunque tampoco está 100% descartado que se mantenga un ritmo más fuerte. Aquí en Europa los tipos están por debajo de los de Estados Unidos, las subidas además empezaron más tarde y la inflación es más alta, por lo que probablemente después de la de mañana pueda haber más subidas. Aunque al igual que en Estados Unidos, lo que el Banco Central Europeo sí ha dejado entrever es que mañana no se atará las manos. Subirá los tipos, pero dejará la puerta abierta a subirlos o no subirlos en adelante en función de cómo evolucione la economía y de los datos que vaya recibiendo sobre cómo se traslada el precio del dinero a la economía real. Jordi Fábrega, gracias. Buenas noches. Daniel, pues empiezo por ti. No sé si te atreves a hablar de cambio de ciclo. Bueno, es pronto, pero sí que hay dos novedades en el comunicado de la FED. El primero, el más evidente, es que no hay esa referencia explícita a una próxima subida. Pero hay otro que quizás sea más importante en términos de más largo plazo. Y es que durante muchos años la manera de comunicar la política económica tenía expresión muy de jerga, ¿no? Que era el forward guidance, es decir, anunciamos hoy lo que vamos a hacer en el futuro. Y esa era un poco la secuencia. En cada reunión se adoptaban decisiones y se anunciaban las de la siguiente reunión 6 semanas después. Ya Lagarde, en la última reunión del Banco Central Europeo hace 6 semanas, de manera explícita utilizó la expresión de daba por muerta esta manera de hacer política y dijo, iremos viendo en función de las necesidades. Y eso es lo que hoy hace también la FED. No solo elimina ese anuncio de una subida, sino que dice, no nos vamos a comprometer a partir de ahora a ir anunciando lo que ocurra cada 6 semanas, sino que en función de los datos y de la evolución del contexto económico decidiremos, ¿no? Un poco así como el reunión a reunión o iremos viendo a partido, reunión por reunión. O así. Por lo demás, pues la decisión yo creo que entraba dentro de lo que se esperaba, esos 0,25 puntos. Probablemente el Banco Central Europeo mañana haga algo similar, otros 0,25. Yo creo que conviene, aunque sea un poco repetitivo, insistir en una idea que es muy importante, y aunque las cifras de inflación puedan parecer en una primera aproximación muy similares, las del conjunto de zona euro, a las de Estados Unidos, su naturaleza es distinta, y como su naturaleza es distinta, la manera de abordarla no debe ser necesariamente la misma. Y la gran diferencia, si tenemos que resumir y sintetizar, es que los factores que explican básicamente la inflación en Estados Unidos son, vamos a decir, de sobrecalentamiento de la demanda y muy concretamente del mercado laboral. Se genera todavía muy empleo, es una economía que está en una situación de pleno empleo, en la que el consumo de los hogares sigue creciendo de manera desaforada y muy poco explicable. Y aquí las razones que explican la inflación en zona euro son básicamente lo que los economistas llamamos de ofertas, relacionadas más con el sistema productivo y con los costes, en concreto energéticos, no desde luego los salariales. Elemento común entre ambas áreas, zona euro y zona dólar, los beneficios empresariales, que ahora ya yo creo que se constata, ambos bancos centrales convienen en el mismo punto, que los beneficios empresariales son parte de la retroalimentación de la inflación en ambas que están zonas. Tirando de la inflación. Exactamente. Enrique. Bueno, yo creo que sería interesante, y aquí Daniel es el que lleva la voz cantante, es ver el efecto de la guerra, ¿no? en estas dos dinámicas que acabas de describir, porque tengo la impresión de que la afectación de la guerra en Estados Unidos y Europa es muy distinta, es bastante distinta. Es decir, a efectos sociales, primero de psicología social, pues la guerra está mucho más lejos desde la óptica de un ciudadano norteamericano que de un ciudadano europeo. Y aquí hemos de considerar que nosotros en España somos quizás los que la vemos más lejana, pero si empiezas a dirigirte hacia el centro de Europa, la percepción cambia, y eso evidentemente tiene un influjo sobre el comportamiento de la gente, por ejemplo, en relación al consumo. En segundo lugar, la energía. Claro, Estados Unidos en estos momentos está ganando dinero con la guerra. No quiero decir con eso que la guerra haya sido inducida, porque no creo que haya sido inducida por Estados Unidos para ganar dinero con el gas, pero la realidad objetiva es que como consecuencia del cortocircuito del gas en Europa, en estos momentos Estados Unidos que hay quienes están ganando con este contexto de guerra. Está exportando más gas.
Y en Europa es al revés, es decir, y sobre todo en algunos países, nosotros aquí también nos hemos ahorrado lo peor, pero hasta el momento pues han tenido que revisar toda su cartera de suministro de gas con mayores costes. No sé, ¿cuál es tu opinión? Yo me gustaría eso es cierto, estos elementos. Son dos realidades, y añadiría uno más con respecto al factor guerra. La guerra ha sacado a la luz unas debilidades que son estructurales, que hoy sufrimos sus efectos de manera coyuntural, pero que su gravedad es de naturaleza estructural, relacionados con el sector energético, de autonomía estratégica, del sistema de fijación de precios de la electricidad y de la necesidad de una transición energética, pues para hacernos autosuficientes en la medida de lo posible o menos dependientes de unos hidrocarburos de los que carecemos. Es una realidad que existía hace 5 a 10 años, que existía en la crisis del petróleo de los años 70, no es ninguna novedad, pero que la guerra de Ucrania saca a la luz de manera perentoria. Y sin duda, yo creo que es lo que explica, o uno de los factores que explican, el por qué la naturaleza de la inflación en ambas economías es totalmente distinta y por lo tanto su tratamiento debe ser distinto. Yo estoy convencido, creo que es consenso de los economistas en general, que no solo la zona euro empezó la subida de tipos más tarde y con menos intensidad, sino que muy probablemente no vaya a llegar ni vaya a aproximarse a los niveles de tipos de interés en los Estados Unidos, por la razón que citaba antes, porque el verdadero factor que conduce los precios en zona euro no es un sobrecalentamiento de la economía, al contrario, prácticamente hemos evitado la recesión por los pelos a finales del año pasado. Es verdad que la situación del mercado laboral yo creo que es buena, es razonablemente buena, pero que no está en una situación de pleno empleo en el conjunto de la zona euro, y por lo tanto, las medidas para atacar la inflación, así como, vamos a decir de manera más sencilla, el Banco Central Europeo era el primo zumosol de la crisis en 2020, pues porque tenía unas herramientas que en aquel momento eran las necesarias y podía actuar sobre ellas. En este caso, el Banco Central Europeo, aunque todos nos giremos hacia el Banco Central Europeo para pedir una solución al tipo de crisis que tenemos actualmente, pues desgraciadamente sus herramientas no son suficientes para atacar este tipo de inflación. Pues hace falta más de naturaleza estructural, de manera focalizada, actuar sobre los costes, sobre la competitividad, factores que a veces son más de medio y largo plazo y que no dan un fruto muy de corto plazo, y que deja pues a los gobiernos un poco la tarea de poner en marcha medidas que son más paliativas de las consecuencias que resolutivas de las causas. Una solución para la inflación que, según la última encuesta de 40DB para El País y la SER que estamos contando hoy, Elisa, la inflación es la principal preocupación para los españoles. A 7 de cada 10 personas esto de los precios les inquieta mucho. Hombre, es normal, ¿no? Al final esto es en el día a día, y es que además se nota mucho, ¿no? Yo como anécdota he estado este puente visitando a mi hija que vive en Alemania, y me ha llamado la atención porque ya lo había oído, pero es que los precios en los supermercados alemanes son más bajos que en España. Entonces también, no sé, Daniel, si esto tiene algún tipo de explicación, pero no sé si es que tenemos algún motivo peculiar, ¿no? Dentro de la estructura de nuestra economía, de nuestros precios. Me ha llamado un poco la atención. Y obviamente esto es lo fundamental. Si pierdes poder adquisitivo, pues digamos que a una familia normal, a un ciudadano normal, es la principal preocupación. Y también me queda un poco inquieta, aprovecho, porque según lo que te he oído, Daniel, es que realmente el Banco Central Europeo puede hacer poquito por alguna de las causas de la inflación que estamos viendo, si te he entendido bien, ¿no? Puede hacer menos que en otro tipo de crisis. Incluso en una crisis inflacionaria, vamos a decir, convencional, de sobrecalentamiento de la economía, en la que estamos, vamos a decir, somos un automóvil que va por la carretera y está circulando a una velocidad excesivamente elevada, circula a 140 por hora, y resulta que vienen curvas, que el firme de la carretera no es bueno, que hay humedad, que va a llover, que se va a hacer de noche, etcétera, y que en ese contexto, pues el Banco Central nos hubiera dicho, mira, lo mejor en este caso es ser prudentes y circular a 110. No hace falta crecer tan rápido. Todos queremos ir muy rápido, pero es sano para la economía crecer un poquito menos. En ese caso, es totalmente efectiva una política de subida de tipos de interés. El problema es que no estamos en ese contexto. Estamos en un contexto en el que los problemas vienen más del coche que del entorno, ¿no? Y eso significa pues que hay que pasar por el taller y que hace falta intervenciones más quirúrgicas, más localizadas, sobre las que un banco central no tiene necesariamente todos los resortes de actuación. De momento lo que se espera es que mañana vuelva a subir los tipos. Veremos en el futuro
si continúa por esa senda el Banco Central Europeo. En el plano electoral, esta encuesta de 40DB que comentábamos y que publicamos hoy, da el PP ganador de las elecciones, sube ligeramente unas décimas respecto al último sondeo, y el PSOE pierde 2 puntos, cae 2 puntos, se rompe el empate técnico que tenían los dos partidos, con la novedad de esta última entrega, que es la irrupción de Sumar. Y es interesante la diferencia palpable entre los resultados que obtendría la plataforma de Yolanda Díaz si Podemos finalmente se adhiere, si Podemos se suma, o si el partido de Yone Belarra va por libre. 17 escaños de diferencia, 17 escaños más si van bajo las mismas siglas, si van como Sumar, que si compiten en las próximas generales. El sondeo refleja también que el liderazgo de Feijóo se resiente entre los suyos, entre los votantes del PP. Son menos los que lo prefieren como presidente del Gobierno que en la última entrega de esta encuesta de 40DB. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Sí, la encuesta lleva meses reflejando un deterioro de la imagen del líder popular, pero es que ahora se rompe incluso su luna de miel con los votantes del PP. Si en noviembre un 70% veían a Feijóo como el presidente ideal, ahora lo hacen el 66,7%. Sánchez sigue liderando el ranking de presidenciables y es el mejor candidato para un 21,5% de los encuestados. El 19,5% optarían por Feijóo y un 15,5% por Yolanda Díaz. Y vamos al meollo del barómetro, lo estabais contando. Si Sumar y Podemos siguen a la gresca, la derecha tocará con la punta de los dedos la mayoría absoluta. PP y Vox amasarían 170 escaños por 138, que amarraría a la izquierda, 100 del PSOE, Sumar 27 y Podemos 11. Pero si estos dos últimos se fusionan, cambia la cosa. La derecha perdería fuelle, bajaría 9 escaños, se quedarían 161. El PSOE bajaría otros 3, pero ese Sumar reforzado pasaría de 38 asientos a 55. La izquierda se quedaría a 9 de igualar los escaños de Feijóo y Abascal. Enric, ¿qué te sugieren los resultados de esta encuesta de 40DB? La primera, en este caso, con Sumar en la ecuación. Pues me sugieren lo que vengo pensando desde hace un mes, después del acto en Magariños, que es que la izquierda española está a punto de hacer un pan como unas tortas. En el sentido siguiente, es decir, que puede que haya dividido el voto en tres fracciones, es decir, el PSOE, Sumar y Podemos, que Sumar debilita en este sentido al Partido Socialista, porque hay una por lo que se deduce de esta encuesta, pues hay un cierto porcentaje de electores del Partido Socialista que pasarían a Sumar. Es decir, el Partido Socialista estaría perdiendo una cierta franja de electores hacia el PP. Parece que ha disminuido, pero sigue existiendo fugas hacia el PP y ahora hacia la izquierda, hacia Sumar. Pero la rentabilización en términos de diputados de esta división sería negativa por una razón que la conoce todo el mundo en este país desde tiempos inmemoriales, es decir, desde 1977, que es que el sistema electoral penaliza la fragmentación, sobre todo en las provincias que reparten menos diputados. Y además añadiría otra cosa, que esto es más en un plano hipotético, pero si se confirmase la situación de sequía en los próximos meses, en esas provincias pequeñas en las que se eligen menos diputados, los temas de discusión estarán centrados básicamente en las tensiones que la sequía provoca en la vida, en la parte de la sociedad española más cercana al campo. Y que es un territorio en el cual, desde el punto de vista político, cultural e incluso psicológico, la izquierda se mueve peor, sobre todo la izquierda situada a la izquierda del PSOE, ¿no? Por lo cual, digo, el pan como unas tortas está a punto de ser servido en la mesa. El acto de Magariños no fue solo el anuncio de una candidatura, fue el anuncio de que esa candidatura nacía dividida, el anuncio de una ausencia. Ahí se anunciaba una ausencia. Ahora no entro a discutir si la responsabilidad de esta ausencia es más de unos o de otros. Me estoy refiriendo a la realidad. Con lo cual, evidentemente, de la encuesta una de las conclusiones principales es de que si no se produce una reagrupación, pues se puede invertir el signo de las anteriores elecciones. Es decir, las anteriores elecciones las pierde la derecha española porque va dividida y donde sufre más es en las provincias pequeñas. Una división que ahora ya no ahora tiene. Ya no, ahora son dos partidos.
Es decir, fijémonos bien, o sea, en aquellas elecciones la división en 3 ofertas, digamos, de una cierta relevancia, hace perder a la derecha, y ahora podría pasar lo mismo en el ámbito de la izquierda, con lo cual y acabo aquí, sería efectiva una vieja máxima, más que una máxima, una frase de Antonio Gramsci, tantas veces citado en estos últimos años, que es: la historia enseña, pero no tiene alumnos. Muy interesante además lo que apunta sobre la sequía y el impacto que puede tener efectivamente esta situación hoy que sabemos que los embalses están por debajo del 50% de media. Elisa, ¿cómo ves tú esta encuesta? Sí, no, por supuesto lo que dice Enric tiene toda la razón, ¿no? Como bien dice, el sistema electoral penaliza este tipo de divisiones. Sin embargo, yo quería hacer una previa que siempre me llama un poco la atención, ¿no? Que esto ya está siempre planteado como marco en términos de bloques, ¿no? El bloque de la izquierda y el bloque de la derecha. Yo, como sabéis, no me canso de decir que eso no tiene por qué ser así, y de hecho durante una etapa larga no ha sido así, y además son bloques muy parecidos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que digo siempre, y aprovecho para repetirlo, que cuando vas a hacer reformas estructurales y necesitas unas cuantas, te vas a encontrar muy fácilmente con que lo que hace un bloque luego llega al otro, porque se ha hecho sin su acuerdo, y te lo cambia. Muy mala idea. Bueno, esto antes de los bloques caso. Y cuando había mayorías absolutas también pasaba en muchos casos. Pasaba, pero fíjate que creo que pasaba menos que ahora con el tema de los bloques. Pero bueno, en cualquier caso, como reflexión, ¿no? Porque parece que esto ya está así como grabado en piedra. Y por supuesto, hay una cosa que también ha dicho Enrique, me parece muy interesante, efectivamente. Estos temas relacionados con el campo, que además no tienen una solución fácil, porque son temas complejos y estructurales, son un caldo de populismo clarísimo, ¿no? Por tanto, pienso que efectivamente ahí puede haber un condicionante adicional, porque la gente va a querer soluciones rápidas, que le digan, oiga, esto se lo arreglamos mañana, esto no se arregla de un día para otro, como tantas cosas, y puede que efectivamente, más allá de la división, tenga también ese efecto. Yo creo que hay 2 competiciones. Hablamos de los bloques, pero en realidad hay 2 competiciones. Una es por quedar primero o segundo y otra es por quedar tercero o cuarto. Entonces, una combinación de segundo y cuarto hace prácticamente imposible la gobernabilidad. O sea, ganaría el que sea primero y tercero, o el que consiga un segundo y tercero. En la competición sobre ese primero y segundo, hombre, las cosas siempre pueden cambiar, pero a día de hoy, y llevamos ya una tendencia sólida de encuestas, lo que dice es que el primero... Lo que importa es la suma. Muy sólidamente. Es que no es tanto solo la suma, es que la competencia entre el ser primero y segundo te da, grosso modo, una prima de 20 diputados. Los 120 que hoy tiene el PSOE aproximadamente es los que tendría el Partido Popular si consigue ser, como las encuestas indican, el primer partido. Lo cual nos lleva a que la pelea entre el tercero y el cuarto es la definitiva. Y creo que no en términos de suficiencia, sino en términos de necesidad. Es decir, un PSOE segundo y un Podemos Sumar tercero es condición necesaria, pero no garantiza que sea suficiente para la gobernabilidad, ¿no? Entonces, cuidado, porque creo que hay 2 competiciones. No es solo Vox frente a Podemos Sumar, sino quién queda primero y segundo, porque ahí hay 20 diputados. Aunque el porcentaje de votos no sea excesivamente superior, la brecha entre el primero y el segundo, el mero hecho de ser primero, por el sistema de reparto de escaños, te acaba siendo decisivo, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, veremos, no sé si se pueden hacer extrapolaciones o no, pero veremos qué nos da el agregado nacional de las elecciones municipales dentro de un mes para, bueno, tomar la temperatura, a ver cómo de amplia es la brecha entre PP y PSOE. Sobre las municipales, creo que una de las características del 28 de mayo, igual me equivoco, pero es que van a ser unas elecciones muy locales. Es decir, no veo que esté cuajando la idea entre los votantes, es decir, vamos a convertir estas elecciones en un anticipo de las elecciones generales. Sí, no van a tener un carácter plebiscitario por una razón, porque la fragmentación política, a su vez, lo que ha hecho es que cada uno está con los suyos, para entendernos, ¿no? Hay pocos puentes y no hay un clima. La prueba es que la persona que encabeza en estos momentos la oposición, como muestra este sondeo, como muestran los sondeos del CIS, Alberto Núñez Feijóo, pues tampoco está en sus mejores momentos. Es decir, el partido de la oposición está ahí,
está ahí, puede quedar primero, pero en estos momentos no hay un fervor, no hay un fervor alrededor de Alberto Núñez Feijóo. Si después hablamos de los episodios de Madrid, podremos complementar. Inmediatamente después hablaremos de los episodios de Madrid. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que las elecciones de mayo, pues en cada municipio la gente pues dirá, voy a ver, el alcalde, pues me gusta, quiero que siga, quiero que no siga, tal. La comunidad autónoma, pues más o menos, yo creo que el voto de carácter local o de carácter autonómico será como bastante decisivo en estas elecciones, es mi impresión. Elisa. Sí, no, yo quería comentar que estando de acuerdo básicamente en que las elecciones son elecciones locales y autonómicas, pero sí que creo que en alguna comunidad autónoma, y supongo que ahora hablaremos de eso, como la de Madrid, sí se puede plantear en otros términos. De hecho, ya lo hizo en las elecciones de hace un par de años como una especie de plebiscito, ¿no?, sobre el gobierno de Sánchez, y probablemente estas cosas que pasan tengan que ver con ese posicionamiento que es muy peculiar probablemente de la Comunidad de Madrid, pero creo que sí que existe, que sí que hay una especie de yo soy la contrapartida de Sánchez. Evidentemente es una presidencia autonómica, pero creo que por las peculiaridades un poco de la propia Comunidad de Madrid sí se puede jugar a eso, como se jugó hace 2 años, ¿no? En el resto estoy de acuerdo que básicamente la gente irá más por los candidatos que se presentan, lógicamente. Es una estrategia de Isabel Díaz Ayuso, es una estrategia que ha recuperado en los últimos tiempos también Feijóo, la de plantearlo así, ¿no? Como un plebiscito contra eso que dicen el sanchismo, Daniel. Bueno, cuidado con la gestión de expectativas, que a veces teniendo buenos resultados se pueden volver en contra, ¿no? Yo creo que en conjunto me da la sensación de que la izquierda plantea estas elecciones municipales y autonómicas como, bueno, a ver si aguantamos, la expectativa es la de aguantar. Bueno, ¿qué significa aguantar? Pues cada uno hará su interpretación el día de la noche electoral, pero el marco es ese, la izquierda a ver si aguanta para mantener el partido abierto y que a ver si en los últimos minutos, en la recta final del año, pues que el partido esté vivo para anotar la última canasta en el minuto decisivo. Mientras que la derecha, hasta hace muy poco, lo que planteaba era un cambio de ciclo, una enmienda a la totalidad, ¿no? Cuidado con eso, porque teniendo uno buenos resultados y no satisface esas expectativas, se le pueden volver en contra. Yo pienso en la Comunidad de Madrid, todo el mundo da por supuesto que Isabel Díaz Ayuso va a tener mayoría absoluta, se da por descontado, ese es el discurso. Bueno, un excelentísimo resultado como fue el de 2021, si no le permite tener mayoría absoluta, se le puede volver en contra por una gestión de expectativas en este sentido. Entonces, en fin, vamos a ver lo que nos dicen los electores dentro de 3 o 4 semanas. Hoy hemos escuchado aquí en Hoy por Hoy a la presidenta madrileña, a Isabel Díaz Ayuso, defender esa escena a la que asistimos ayer, cómo su jefa de protocolo le impedía al ministro Félix Bolaños subir a la tribuna de autoridades en los actos del 2 de mayo, de la Comunidad de Madrid. Momento de tensión, choque institucional, anomalía institucional, que Ayuso justificase. Si sabe que no está invitado y aún así advierte que se piensa presentar y que viene a presidir, viene a provocar. Insisto, a provocar, porque esto es lo que estaba buscando. Se estuvo buscando de todas las maneras reventar este evento y crear mal ambiente. ¿Qué ganas tengo yo de que esto se vea empañado por esta historia? Y segundo, si fuera por una cuestión electoral, a mí me hace falta. De verdad, yo creo que estoy en una posición como para que me haga falta algo de esto. Yo creo que no. Dice la presidenta madrileña que la normativa de protocolo solo se aplica a las personas invitadas expresamente por la Comunidad de Madrid y llega incluso a asegurar que un ministro no tiene por qué estar en un acto institucional como el de este martes. Para el Gobierno, para la ministra portavoz, este episodio inédito, insisten, responde a una estrategia del PP para deslegitimar al Ejecutivo. Habla Isabel Rodríguez de ataque a la democracia. Creo que es un paso más en una campaña de deslegitimación de este gobierno. Una campaña del Partido Popular. Este tipo de campañas, cuando ocurren en otras partes del mundo, las protagonizan partidos antisistemas o partidos extremistas. Y lo lamentable es que en España esta campaña la está protagonizando el Partido Popular. Cuando se ataca a un gobierno legítimo, se está atacando la democracia. Ha evitado Rodríguez responder si el Gobierno se plantea algún tipo de medida contra el Gobierno madrileño ante lo que el Ejecutivo plantea como un incumplimiento del Real Decreto que regula el protocolo. Lo cierto es que hoy, más allá de estas palabras de la ministra portavoz, la consigna en el Gobierno es rebajar la tensión, bajar decibelios ante un escenario, el de este tipo de enfrentamientos, que algunas fuentes del PSOE reconocen que beneficia a Isabel Díaz Ayuso. Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En lo que están la Moncloa y Ferraz es en pasar página. Hoy el ministro Félix Bolaños
Bolaños ha evitado a las cámaras cuando le preguntaban por este tema. Lo mismo han hecho María Jesús Montero y otros portavoces del PSOE, y solo ha respondido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz, y lo ha hecho de forma comedida. En privado dicen de todo, que Díaz Ayuso es populista, trampista y antisistema, pero delante de los micrófonos, como decimos, nada de eso. La portavoz ha defendido que el Real Decreto dice lo que dice, que el Gobierno asiste habitualmente a actos como el del 2 de mayo, y ha tirado por elevación contra Núñez Feijóo por mantener la campaña, dice, contra la legitimidad del Gobierno. No ha habido ninguna autocrítica por haber llevado hasta el final el pulso con la Comunidad de Madrid. Dicen fuentes de la Moncloa que el Gobierno no puede amedrentarse, pero hay dirigentes del PSOE que coinciden en que este marco de confrontación beneficia a Díaz Ayuso. Incluso algunas fuentes del PSOE opinan que no se puede enviar a un ministro al matadero y que el PSOE siempre debería velar por la institucionalidad. Enrique, empiezo por ti. Bueno, esta historia tiene varias, sobre todo tiene muchas aristas, ¿no? El primero de ellos, hombre, oír en la radio esta mañana decir con ese tono, no estaba invitado, me parece de una insolencia bastante considerable, ¿no? Es decir, estamos hablando de un acto institucional, de una administración del Estado, porque las autonomías, recordémoslo bien, forman parte del Estado. Un acto, el 2 de mayo, en el cual en ediciones anteriores, cuando en España gobernaba el Partido Popular, era habitual ver en la tribuna, en esa misma y competida tribuna de autoridades, pues a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, por ejemplo, acompañando a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. No me parece como una cosa ni extravagante, ni siquiera extraordinaria, el hecho de que el ministro de la Presidencia pudiese estar en esa tribuna. Si estaba la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, también podría estar el ministro de la Presidencia actual o una vicepresidenta del actual gobierno, si así lo planteaba a la Comunidad de Madrid, que es la que cursa formalmente las invitaciones, pero es que el 2 de mayo ni la Puerta del Sol son propiedad de un partido político ni de una persona. O sea, el tono insolente, me refiero, tono insolente que se ha empleado esta mañana remite a un concepto de propiedad. Es decir, la Puerta del Sol es propiedad de quien en estos momentos preside la Comunidad de Madrid. Es así, hemos llegado a ese punto, me parece que no. Por lo tanto, ahí yo creo que está la clave del asunto. El tema de la invitación es la trampa de la cuestión, ¿no? Punto número 1. Punto número 2. Cuando un ministro empieza a subir una escalerilla para acceder a una tribuna, llega a la tribuna. Si no, es mejor que no ponga el pie en la escalerilla. Cuando un ministro quiere acceder a una tribuna, llega a la tribuna. Y con esto no digo nada más, pero llega a la tribuna. Y si no, es mejor que no ponga el pie en la escalerilla. Y este es el error que cometió ayer el ministro Félix Bolaños, y por este motivo, hoy el PSOE, como escuchábamos ahora en la crónica, intenta pasar página, ¿no? Y todavía una tercera cuestión. Cuando ocurrió el incidente, en la tribuna ya estaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, que estaba allí en virtud, no solo del hecho de estar invitada, sino pues, que es la ministra de Defensa, y allí se realizaba ayer un desfile militar. Ella tenía que haber intervenido, porque allí lo que se estaba cuestionando es, como se ha dicho hoy, la autoridad del gobierno. Se estaba cuestionando la institucionalidad, y es obligación y responsabilidad de un ministro o ministra, en este caso, del Gobierno de España, velar por el cumplimiento de la institucionalidad y velar por la autoridad del Gobierno del cual forma parte. Y en lugar de intervenir, podía haber, por ejemplo, paralizado el acto hasta que se resolviese la cuestión. Prefirió mirar hacia otra parte. También entiendo que efectivamente hoy, desde la esfera gubernamental, se quiera pasar página a este episodio, que es lamentable desde todos los puntos de vista, se mire desde donde se mire. Elisa, ¿qué te ha parecido la respuesta de Ayuso? Y ha acusado aquí al ministro de ir al acto a reventarlo.
Sí, hay una primera reflexión, ¿no? que va un poco en línea, es esta sensación de, me lo he apuntado para decirlo bien, desinstitucionalización, ¿no? Eso me parece muy llamativo. Es verdad que llevamos muchos años bajando escalones, pero claro, ya llega un momento que dices, ¿dónde vamos a tocar fondo, no? Esto no es una fiesta privada, ¿no? Esto es lo primero que hay que entender. No es una fiesta privada ni de un partido ni de una señora, porque ya a veces se refiere como yo invito. Bueno, usted invitará en condición de presidenta de una comunidad autónoma, no a su casa, que puede usted invitar a quien quiera. En eso no nos vamos a meter. Esa es la primera llamada de atención, ¿no? La segunda llamada de atención, que más allá de lo que diga de verdad el decreto, el protocolo, deje de decir, todo lo que sea representación institucional y más de otras administraciones, y más si están gobernadas por otro partido, debe ser bienvenido, porque esto es precisamente lo que es la esencia de las instituciones, que las instituciones están ahí más allá de que las presida un señor de un partido o una señora de otro partido, y eso creo que es un valor que hay que en eso consiste precisamente las instituciones. O sea, que más allá de que estuviera invitado o no estuviera invitado, de verdad que es un rifirrafe penoso. Todas las instituciones, todos los representantes institucionales y más del gobierno tienen que ser bienvenidos, y yo diría sobre todo si son de otro partido, porque mire usted, esto va de instituciones y no de personas y no de partidos. Con respecto a sus declaraciones, pues asombrosas como las que suele hacer, pero es verdad que ella lo dice porque tiene un montón de gente que le parece bien que lo diga, y esto es importante que lo entendamos, que es un poco esto de, bueno, se contradice, dice una cosa, dice otra, busca excusas, dice que este señor ha ido a provocar. Bueno, es que hay gente que realmente tiene o sigue todo lo que dice y piensa que tiene su razón de ser, y eso enlaza con lo que decíamos antes, porque ella tiene esa postura un poco hecha por ella, pero también hecha desde el gobierno, de yo soy, digamos, la referencia de todo lo que es contra el sanchismo, contra Pedro Sánchez, contra el gobierno, y esto vende en Madrid mucho, y esto creo que es importante, y ella está cómoda en ese papel. Por eso me parece que es de una enorme torpeza, dicho también un poco así, que desde el gobierno se reaccione de esta manera. Es decir, mire usted, la reacción que yo haría sería totalmente la contraria, muy institucional, porque precisamente para poner un poco de relieve que aquí lo importante son las relaciones entre instituciones. Entonces, claro, si sales un poco allí al rifirrafe y al barro, pues creo que no es una buena idea cuando, digamos, tienes, en este caso, creo que tienes claramente la razón institucional de tu parte, ¿no? Y esto es un poco lo que yo diría, pero claro, es que vamos bajando escalones y yo no sé dónde vamos a ir a acabar. Por ejemplo, me estoy acordando de todos esos ayuntamientos que deciden nombrar personas no gratas, pues a señores que tienen posiciones institucionales. Dice, pues mire usted, ¿qué le vamos a hacer? Es que esta gente tiene una posición institucional, ha sido elegido por otros señores, aunque a usted no le guste. Y es que esto va de instituciones, y de verdad, hoy había una frase en Twitter que aprovecho para decirle aquí, es que cuando las instituciones desaparecen tienes un problema en una democracia. Por eso mismo yo creo que hay que hacer un esfuerzo mínimo por preservar esas instituciones. Obviamente esto era evitable, yo creo que aquí algo ha fallado en los equipos de protocolo, no me creo en tesis conspiranoias de que uno organizase, el otro desde luego que no, pero una vez que estamos en el momento clave es que hay un ministro de la Presidencia que quiere acceder y se le impide físicamente, es que se le agarra, se le impide físicamente. Es que hasta ahora no creo que haya nadie que no haya visto la escena, que no haya visto las imágenes, es impresionante en realidad. Entiendo perfectamente la trampa, y la trampa es... Si reacciona de alguna manera se va a generar ruido, y el ruido es probablemente lo que se busca, porque en el fondo, y yo creo que no es inocente, pues aquí se está jugando ya no con la idea de gobierno ilegítimo, sino con la idea de gobierno autoritario. Entonces hay una trampa perfecta. Entiendo esa aversión al ruido, corramos un tupido velo, pasamos página, esto no ha sucedido, pero creo que las imágenes que circulan a mí lo que me llevan es a pensar que a lo mejor hace falta ruido. Es decir, si el ruido es inevitable, pues que tenga que haberlo. Pero yo creo que cuando no se respeta una autoridad, la autoridad tiene que hacerse respetar. Y es tremendamente grave tanto que la autoridad, que no se le respete, como que la autoridad no se haga respetar. A mí como ciudadano, claro que me parece una falta de respeto no respetar a una autoridad. ¿Crees que tendría que tomar algún tipo de medida el gobierno? Es que me parece una falta de respeto no respetar a una autoridad. Pero me preocupa, me da miedo, me inquieta que la autoridad no se haga respetar. Eso me parece mucho más grave. Y lo siento si las consecuencias es que haya ruido. Pues ¿qué le vamos a hacer? Pero la institución tiene que preservarse. Y eso pasa por no dejarse ningunear. No se puede agarrar físicamente a un ministro para que no acceda a una tribuna de autoridades. Es que eso no es admisible. Es que eso sí que es faltar al respeto a las instituciones. Yo creo que es un error ceder ahí. Creo que es un error. No, yo es que no estoy de acuerdo, pero vamos, entendiendo lo que dices, porque claro, en el momento en que has llegado a ese punto, eso ya
tiene muy difícil solución desde un punto de vista institucional. Desde un punto de vista institucional, que es el que estamos hablando. Por eso estoy más con Enrique en el sentido de decir, si lo vas a hacer, entonces es que esto te quedas en mitad de la nada y ya ¿qué es esto, no? Es un agarre con un señor de seguridad. ¿Esto qué es, no? Es que la verdad es ¿esto qué es? Entonces, claro, una vez que llegas a ese punto, es que tiene muy, muy mala solución, Daniel. Otra cosa es que tú, digamos, pues lo hayas previsto o no lo sé. La verdad es que es bastante demoledor ver este tipo de cosas. Yo creo que vamos a ver, no sé, pero creo que en esta línea vamos a ver más imágenes en las próximas semanas y meses, porque, insisto, esto es un escalón más en esa retórica de el gobierno es ilegítimo y además es autoritario, y a ver si... Y creo que vamos a ver más situaciones de estas, y por eso creo que lo mejor contra eso es plantarse. Lo marcas tú también, Enrique, en una... Es que ante un chantajista la peor reacción es aceptar el chantaje, porque la siguiente va a ser mayor. Has cedido a un chantaje. Preparaos porque la siguiente va a ser mayor. ¿Cómo lo ves tú, Enrique, para desempatar aquí? ¿Cómo lo ves? Ya lo he dicho, es decir, un ministro, si empieza a subir una escalerilla hacia la tribuna, llega a la tribuna. Totalmente. Entonces no he de decir nada más sobre cómo ha de llegar. Claro, pero ¿cómo ha de llegar? Un ministro va escoltado, pues la misión de los escoltas es facilitar lo que ha de hacer el ministro. No, es que es así. Y si no, había otra opción que la he señalado. En la tribuna estaba la ministra de Defensa. Como ministra de Defensa tiene la autoridad, tratándose de un desfile militar, para decir, señores, el acto no empieza hasta que yo lo disponga, y primero vamos a resolver este asunto. Y una vez tengamos este asunto resuelto, es el ejercicio de la autoridad. Esta es la cuestión, el ejercicio. Bueno, yo quería decir un tema también interesante, que es que una vez que sales del... Breve, Elisa, que tengo muy breve, pero que una vez que sales del marco de las instituciones, porque lo que tú estás diciendo, claro, pero ya son cosas, digamos... No, claro, porque la ministra de Defensa, fenomenal, está allí. Pero habrá que regresar al marco de las instituciones. Pero hay que regresar de forma institucional. Eso es un poco lo que apunto, que ahora me diréis, ¿esto cómo se hace? Pues sí, me lo pienso. Me lo pienso. Pero creo que es importante. Este acto no empieza hasta que tengamos este problema resuelto. Claro, pero no es ella la que preside el acto. Claro. Decía que teníamos que avanzar porque acabamos de conocer la decisión de la Junta Electoral Central sobre Laura Borràs, la presidenta de Junts, condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por prevaricación y falsedad agravada, por trocear contratos para adjudicárselos a dedo a un amigo en su etapa al frente de la institución de las letras catalanas, de una institución pública. La Junta Electoral Central acuerda retirarle el acta. Barcelona, Xavi Abelló, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, efectivamente, la decisión aún no es oficial, no se ha comunicado formalmente, pero fuentes conocedoras de la resolución pues han confirmado a la SER que la Junta Electoral ha decidido retirar el escaño a Laura Borràs, como decías, dar por decaída su credencial de diputada y emitir la del siguiente diputado de Junts per Catalunya que deberá ocupar su lugar. Mañana se comunicará oficialmente esta decisión a Borràs y al Parlamento de Cataluña, y habrá que ver pues si tiene efectos inmediatos o, como sucedió en precedentes anteriores, pues se da un plazo de 5 días al Parlamento para ejecutar esta decisión. Sea como sea, lo que es evidente es que en pleno inicio de la campaña electoral Borràs quedará definitivamente fuera de la institución y se abrirá este debate sobre quién debe ocupar a partir de ahora la presidencia del Parlamento, que, como sabéis, lleva varios meses bloqueada por Borràs porque no la puede ejercer al estar suspendida por el propio Parlamento, pero tampoco se la podía reemplazar porque ya no ha querido dimitir. Entonces, la cuestión es que precisamente, como entraremos en campaña electoral, la mayoría de partidos en Cataluña no está muy por la labor de acelerar o precipitar la decisión de escoger a esta nueva presidencia antes de las municipales. Habrá que ver, evidentemente, los movimientos a partir de ahora de cada uno de los partidos, pero la situación más probable a día de hoy es que esta negociación o esta decisión pues se abra a posteriori. Xavi Abelló, gracias. Buenas noches. Enrique, Junts lo ha alargado hasta el final, pero era el desenlace que cabía esperar. Sí, claro, después de una sentencia judicial como la que se emitió hace unas semanas, sí, esto estaba perfectamente previsto por todo el mundo. Lo que pasa es que al coincidir pues con un periodo electoral, pues aquí pues hay todo un forcejeo de posiciones. Básicamente es esta competición que no concluye nunca entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, antigua CiU,
mejor dicho, antigua Convergencia Democrática, en la que, de nuevo, en las elecciones municipales, porque en Cataluña no hay elecciones autonómicas, el 28 de mayo, pues se vuelve a medir un poco la relación entre estos dos partidos en términos generales de los más de 900 municipios que hay en Cataluña, y a su vez pues en municipios tan importantes, empezando como con el de Barcelona, pero también los capitales de provincia, las ciudades principales, ¿no? O sea, hay un ambiente de competición política fuerte, y esto va a tener su incidencia. ¿En qué sentido puede tener su incidencia? Bueno, pues a la hora de tomar la decisión sobre qué persona la sustituye, ¿no? Vamos a verlo estos próximos días. De todas maneras, también he de añadir algo más. En estos momentos en Junts per Catalunya hay dos puntos de vista. Hay un punto de vista, digamos, más esencialista, por decirlo de alguna manera, más 1 de octubre. Aquí lo que hay que hacer es aplicar los resultados del referéndum del 1 de octubre, y otro más pragmático, que está mirando ya hacia las elecciones de finales de año, estos escenarios que estábamos comentando antes, claro, y la posibilidad de volver a tener una cierta capacidad de interlocución en las instituciones españolas, volver un poco al modelo clásico de convergencia. Estas dos ideas están ahí, se están entrecruzando. Borràs pertenecía a la primera idea, y también vamos a ver cómo estas dos líneas, cuál de las dos se acaba imponiendo, no está claro todavía. En ese sentido, las elecciones al Ayuntamiento de Barcelona son importantes. Se presenta de nuevo el exalcalde Trias, que representaría más bien la corriente de la otra corriente retornemos a la antigua casa madre, ¿no?, de Convergencia, y vamos a ver qué ocurre, pero ahí también hay que verlo bajo esta perspectiva, ¿no? Borràs, para acabar, populismo con sonrisas y declamando versos. Pues en este contexto poco recorrido de precampaña para las autonómicas y municipales, la secretaria general de Podemos, Yone Belarra, ha acusado a Radio Televisión Española de dejarles fuera de los anuncios electorales gratuitos que se van a emitir en la radio y la televisión públicas pues de cara al 28 de mayo. Según Belarra, el PSOE, su socio de gobierno, y el PP están manipulando la televisión pública para que vuelva el bipartidismo. Esto ha escrito en Twitter. Anuncia que van a recurrir una decisión que para la líder de Podemos es antidemocrática. RTV acaba de responder, aseguran que no han sido ellos los que han decidido que Podemos y su coalición con Izquierda Unida se queden sin spots, sin anuncios, sino que ha sido la Junta Electoral, precisamente, la que ha determinado que Podemos no puede tener esos espacios porque no cumple los requisitos. Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches, Marina. Bueno, pues sí, nos hemos puesto en contacto con Radio Televisión Española, y fuentes de la corporación aclaran a la cadena SER que el ente ha aplicado el reparto del tiempo de la propaganda electoral gratuita que ha ordenado la Junta Electoral Central. Dicen que ha sido este organismo el que ha distribuido estos espacios gratuitos entre los partidos, y que Radio Televisión Española pues se ha limitado a aplicar lo que les han enviado. Esta distribución, añaden las mismas fuentes, se hace conforme a 2 artículos de la ley electoral, de la LOREG, el 64 y el 188, para ser más exactas, y que Podemos no cumple con lo que dicen debido a la fragmentación, ¿no?, de sus candidaturas en las municipales. No se presenta como el mismo partido en todos los ayuntamientos, y la ley establece como requisito haber presentado candidatura a circunscripciones con más del 50% de la población de derecho. Añade Televisión Española que en el documento que les ha remitido, la Junta Electoral considera que tan solo PSOE, PP, Ciudadanos y Vox cumplen o se ajustan a lo establecido en la ley, y tienen por lo tanto derecho a los espacios gratuitos en la programación nacional. Es la respuesta de Radio Televisión Española a la ministra y secretaria general de Podemos, que en Twitter, como dices, ha acusado a Radio Televisión Española de dejarles fuera de esos spots electorales, de dejarles fuera a la coalición Podemos e Izquierda Unida. Dice que anuncia Yone Belarra que van a recurrir inmediatamente una decisión que califica de antidemocrática, y acusa también al PSOE y al PP de controlar la televisión pública para blindar, dice, el bipartidismo.
Mariola Lourido, gracias. A ti, hasta luego. Y hoy, solo 4 meses después de la entrada en vigor de la reforma del delito de malversación, reforma, por cierto, que prácticamente no está teniendo efectos a la hora de la verdad en los tribunales, bueno, hoy, solo 4 meses después, Bruselas ha presentado una nueva directiva europea, preliminar todavía, un borrador, podríamos decir, pero que podría suponer que España tenga que tocar de nuevo el Código Penal. Esa directiva, que todavía tiene que pasar por el Consejo y por el Parlamento Europeo, busca armonizar en toda la Unión los delitos relacionados con la corrupción, su definición, en parte también las horquillas, las condenas, y en el caso de la malversación propone que la pena máxima sea como mínimo de 5 años. Que la máxima sea como mínimo de 5 años. Pues en 2 de los tipos atenuados que ha creado la reforma pactada por el Gobierno y Esquerra, las penas máximas son más bajas, de 3 y de 4. Desde Bruselas informa para la SER Beatriz Ríos. Sí, con esta directiva la Comisión Europea busca armonizar las legislaciones nacionales en materia de lucha contra la corrupción. El objetivo es garantizar que determinados comportamientos sean punibles en toda la Unión Europea y además con penas similares, también para facilitar la persecución de crímenes transfronterizos. El texto cubre delitos como el tráfico de influencias, el fraude, la apropiación indebida o, como decíais, la malversación. En este caso, de salida adelante de la propuesta, España se vería obligada a endurecer el Código Penal para adaptarlo a los estándares europeos, porque Bruselas propone que las penas máximas por delitos de malversación no puedan ser inferiores a los 5 años. Con la reforma del Gobierno, algunos tipos atenuados se quedaban entre 3 y 4 años. A lo que no afectaría en principio la directiva es a la diferencia que establece el actual Código Penal en base a si el delito se cometió para lograr un enriquecimiento personal o no. En cualquier caso, su tramitación llevará todavía meses. De momento se trata solo de una propuesta y el texto final será el resultado de las negociaciones entre el Parlamento y los gobiernos europeos. Pues hay que ver en qué queda, Daniel, esta directiva. Decíamos que en la práctica esta reforma, la de la malversación en concreto, tampoco está teniendo muchos efectos en la práctica. Sí, bueno, veremos en el medio y largo plazo, ¿no?, cómo se aterrizan, cómo se materializan estas iniciativas europeas, en las que yo entiendo que no habrá, no debería, puesto que no creo que se modifiquen con efectos retroactivos. No lo sé, no soy experto, seguramente Elisa nos puede arrojar más luz sobre este tema, con lo cual, tengo la sensación de que no debería haber obstáculos mayores para lo que en este caso sí, fue un argumento que sí se mencionó, el de la armonización jurídica con el resto de Europa. En este caso sí parece más creíble que hace 6 meses, ¿no? Sí, no, yo también, efectivamente. No podría afectar con carácter retroactivo al subir las penas, por lo mismo de la ley del sí en sí, retroactividad de la norma penal más desfavorable. Pero en cualquier caso, a mí me parece una buena noticia. Como sabéis, yo estaba muy en contra de rebajar los tipos de la malversación impropia, digamos, la que no es para enriquecimiento propio, porque me parece que, claro, una gran parte de la corrupción institucional es precisamente de este tipo de malversación, ¿no? Con lo cual dejas desprotegido ahí pues lo que es el erario público de conductas que, entre comillas, son relativamente habituales, ¿no?, que es desviar el dinero para el partido, para no sé qué, ese tipo de cosas. En cualquier caso, me parece que también se han dado cuenta de una cosa que es relevante, que son los fondos europeos, ¿no? Es que manejamos muchos fondos europeos y, lógicamente, hay que protegerlos también en casos posibles de malversación. Y, además, otra idea que también me parece muy relevante es que, en el fondo, que, como digo, estos delitos de corrupción tienen que ver con la corrupción institucional y, desgraciadamente, pues en Europa, no solo en España, sino en otros países, hay bastante corrupción institucional. Por tanto, creo que es una buena idea que Europa, en esta materia, que ella además pone mucho dinero, haga una homogeneización de tipos, y en este caso sí que, digamos, se harían las modificaciones para armonizar con otras legislaciones, y luego además facilitaría, me estoy acordando también, los temas de la orden europea, este tipo de cuestiones que luego, oiga, que no son estos delitos, pues mire, son los mismos delitos en todas partes, y eso también facilita la cooperación entre Estados. Enrique. Yo vengo sosteniendo, y lo he escrito así, de que la modificación que hizo el gobierno del Código Penal en relación al delito de la malversación fue un error. No así lo referido al delito de sedición, que me parece que estaba bien razonado y estaba bien planteado. Y creo que la historia lo demostrará, porque no volveremos a ver el delito de sedición en el Código Penal en los términos que estaba planteado, aún en el supuesto de que haya cambio político. Aunque Feijóo prometa que sí. El delito de sedición, tal y como estaba redactado, no lo volveremos a ver en el Código Penal. Aunque
se deroguen cosas que ya veremos en ese supuesto, en esa hipótesis, que es exactamente lo que se derogaría. Ahora bien, yo creo que nadie entendió la metodología, aquella extraña acumulación de iniciativas legislativas de distinta naturaleza que se produjo a final de año, incluidas algunas leyes significativas, puestas ahí, empaquetadas como si fuesen paquetes de chatarra enviados al Parlamento para que se aprobasen antes de que acabase el año. Son unos pasajes malos, creo mal planteados, bastante mal planteados del actual gobierno, y que tuvo efectos en la opinión pública. Alguien creía que no, es que también a veces exactamente cómo uno puede imaginar que si haces las cosas mal y significativamente mal, cómo pretender que la gente después de las vacaciones de Navidad no se va a dar, ya no se acordará, no, todo queda, todo va dejando un pozo. Y lo que ha pasado, pues que hay esta batalla abierta con la judicatura, pues el Tribunal Supremo tiene la capacidad de interpretar el código y ha establecido la interpretación es el tipo agravado es el que predomina, ¿no? Y hasta el momento lo que está ocurriendo es eso. Por lo tanto, pues es significativo. Claro, la Comisión Europea o las instituciones europeas no entran en la casuística política interna española. Lo que, como se ha señalado ahora, es verdad. Es decir, la Comisión Europea ha puesto en circulación mucho dinero y quiere tener garantías de control en los respectivos países y de que la malversación sea penada severamente. Me parece bien. Veremos qué pasa, porque, como decíamos, de momento es una directiva que todavía tiene que negociarse, que puede sufrir modificaciones, pero que tal y como está planteada ahora sí que supondría una adaptación desde aquí a esa directiva. Sobre batallas judiciales, después de una larguísima jornada de negociaciones, el Gobierno y las asociaciones conservadoras de jueces y de fiscales se han emplazado a una nueva reunión el lunes para tratar de evitar la huelga indefinida que han convocado a partir del 16 de mayo, con la que amenazan. De momento, estas asociaciones mantienen esa convocatoria con la última propuesta del Ejecutivo sobre la mesa: subidas de sueldo de entre 300 y 490 euros al mes. En total, casi 45 millones de euros para mejorar el salario de jueces y fiscales. Pedro Jiménez. El Gobierno ha puesto encima de la mesa subidas de entre 300 y 490 euros a jueces y fiscales para evitar la huelga convocada por las asociaciones conservadoras. 44,6 millones de euros en total, que se aplican a las nóminas en 3 tramos desde julio de este año y hasta el 2025. Las partes han salido satisfechas, aunque con matices. Inés Herreros, Unión Progresista de Fiscales; Juan José Carbonero, APM. Yo confío en un acuerdo. Claro que confío en un acuerdo. Las fechas, pues no lo sé. Espero que sea lo más pronto posible. Ojalá pudiera ser el mismo lunes. Yo no aventuraría tanto. Es tiempo de trabajar en lo que está encima de la mesa y es tiempo de reflexión. Como digo, es positivo. Pero ya está. Y es que dicen que ese dinero les permite recuperar solo el 6% del 20% de poder adquisitivo que han perdido en los últimos años. Habrá contraoferta y las partes se emplazan a una nueva reunión el próximo lunes. Los convocantes mantienen la huelga, pero el Poder Judicial ha retirado del orden del día de la reunión de mañana la respuesta a esta petición y a la fijación de servicios mínimos para seguir dando una oportunidad a la negociación que parece ha empezado con buen pie. Todo esto en plena polémica en la que queremos entrar ahora, en plena polémica por la reunión de Feijóo con decenas de fiscales de la asociación mayoritaria, de la asociación conservadora, en la que se despacharon a gusto contra el Gobierno, según el relato que hace el diario El País de ese encuentro. El PP insiste en justificar la reunión como normal. Os lo ha dicho su número 3, Elías Bendodo. Debe ser lo normal, tanto líder del gobierno como líder de la oposición. No solo el presidente Feijóo se ha reunido con miembros de la Fiscalía o de la Judicatura en los últimos tiempos, también lo hizo el presidente Sánchez. El Ejecutivo sostiene que es una maniobra muy grave, no por el encuentro en sí, sino por lo que el PP dicen busca con él, que es seguir, insisten, instrumentalizando la justicia. Lo grave del caso que usted menciona no es que se produjera una reunión, sino el objeto de la reunión. Y el objeto de la reunión es la instrumentalización de la justicia, que ya digo, tiene como máximo exponente
la falta de cumplimiento por el principal partido de la oposición de la propia Constitución española con ese bloqueo al Consejo General del Poder Judicial. Daniel, empiezo por ti. Pues a ver, a título personal, obviamente, el líder de la oposición faltaría más pues poder reunirse, cenar, hablar y opinar y escuchar las opiniones más diversas, y cualquier fiscal obviamente tiene derecho a tener sus opiniones políticas, sus preferencias y a expresarle incluso sus peticiones directas a cualquier líder político. Yo creo que hasta ahí no hay ningún problema. El tema aquí es que hablamos de, vamos a decir, de una cena con una asociación, con lo cual no se va en calidad de individuo, se va en calidad de alguna manera representante de uno de los poderes institucionales, ¿no? Yo creo que ahí hay que ser más escrupuloso, porque además la sospecha está encima. Es decir, yo creo que es la historia reciente de España, ¿no? Es de décadas en que, bueno, en cuanto a la separación de poderes en España, pues la verdad es que entre la derecha política conservadora y el poder judicial en su conjunto, pues siempre hay la sospecha de si realmente esa separación es tal como nos gustaría o nos parece deseable o no lo es, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la separación de poderes, de la calidad democrática, de la pulcritud institucional, pues a mí me parece que es evitable, ¿no? Más allá de eso, pues cualquiera que quiera hacer política, pues que la haga, pero que la haga como político, no que la haga desde otras instancias que no proceden. Elisa. Sí, no, yo voy a ser más radical. Vamos a ver, las asociaciones están totalmente politizadas, tanto a derecha como a izquierda, ¿no? Entonces, claro, al final esto es un poco la imagen, o sea, puesto en imagen lo que ya sabemos, ¿no? Una asociación es de un partido y otra asociación es de un partido. Y esto se ve que eso es a mi juicio lo problemático, se ve casi como normal. De hecho, oiga, pues ¿qué más da? Hombre, pues sí da, porque no es lo mismo al final reunirse con todas las asociaciones, ¿vale? Que eso es perfectamente lógico y eso es institucional, lo haga el gobierno, lo haga la oposición, que me reúno con los míos. Porque esto es un poco la idea, para que no nos vamos a engañar, ¿no? E insisto también en esto porque es que desgraciadamente todo el mundo juega esto, porque ojalá que solo jugara la derecha, pero es que juega todo el mundo. Entonces, claro, al final la imagen que tiene la ciudadanía es, bueno, pues estos son de unos, estos son de otros, estos fiscales son de unos, ¿quién manda la fiscalía? Que esto lo dijo el presidente del gobierno, esta es la imagen que se da. Y a mi juicio eso es muy pernicioso para la imagen de la justicia, de la fiscalía, de la neutralidad de las instituciones. Claro, tienen que saber estos señores que llevan jugando a esto muchos años, casi 40 años, que esto es peligroso y que esa es la imagen que se da y que claro, que la gente va a pensar, mira, se reúnen con los suyos para que cuando lleguen al gobierno o se reúnen con los otros, ¿no? Y esto me parece que es importante, que no se puede normalizar. Insisto, si no fuera así, si las asociaciones no fueran de un sesgo de otro, si fueran neutrales no pasaría nada, pero es que claro, es que somos pocos y nos conocemos mucho, lamentablemente. Vamos, y una cosita, perdona. Marina, que te quería preguntar, Lisa. no, pero simplemente por enterarme, cuando has dicho la convocatoria de huelga de las asociaciones conservadoras, yo creo que son todas las que han convocado la huelga, simplemente porque lo has dicho y me ha sorprendido. No, de momento son las asociaciones conservadoras las que han hecho la convocatoria. Las asociaciones progresistas estaban pendientes de ver cómo terminaba la negociación con el gobierno para terminar de adherirse. Lo digo porque habéis entrevistado a la Unión Progresista de Fiscales, me he acordado por el tema de la Fiscalía. Sí, se ha contestado como que estaban de acuerdo, o sea... Sí. Me parece que es una cosa más corporativa. Están más pendientes en ese caso de cómo termine esta negociación con el gobierno, que a la que en un principio no habían esperado las asociaciones conservadoras para trasladar al Consejo General del Poder Judicial la convocatoria de huelga. Me he acordado por la Unión Progresista de Fiscales, que es la del PSOE, para entendernos. Sobre la reunión de Feijóo con los fiscales, vamos a recordar, la cuestión no es solo la reunión en sí, si se reúnen o no, es un poco el contenido, ¿no? Revelaba el diario El País, muchos de estos fiscales, algunos con cargos relevantes en el Supremo, Enric, atacaron al gobierno, llegaron a expresar su deseo de que Feijóo llegue cuanto antes a la Moncloa, lo animaron a derogar algunas leyes aprobadas esta legislatura, lo que comentábamos antes, como la eliminación del delito de sedición, algo a lo que el líder de la oposición se comprometió. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hay una expresión muy de este tiempo, muy utilizada en Madrid, pero creo que no solo en Madrid, en toda España probablemente, es vamos con todo. Es una expresión que se ha puesto un poco de moda, ¿no? Vamos con todo. Bueno, pues el signo de esa reunión es vamos con todo. Es verdad que es plausible, posible, incluso puede llegar a ser aceptable que los partidos políticos se reúnan con las asociaciones de fiscales, hombre, pero cuando faltan 4 semanas para las elecciones, señores, cuiden un poco las formas, ¿no? Pero no, vamos con todo, este es el lema, vamos con todo.
Y entonces íbamos con todo en la Puerta del Sol, íbamos con todo en todas direcciones. Este es el signo. Cuídense un poco, señores, sean un poco más formales. No, vamos con todo. No, yo quería comentar un poco, a ver, que lo importante es si realmente tú te reúnes con todas. Esto sería lo institucional, que esto es, yo creo que la idea que quiero transmitir. Lo que no vale es reunirte con los tuyos o con los que todo el mundo piensa que son los tuyos. Usted se reúne con las asociaciones de quien sea, recoge sus peticiones, las que sea, y ya está. Pero claro, aquí el problema es que se reúnen siempre con los suyos, ¿no? Y pasan las cosas estas. A mí hay otra cosa que me llama la atención. Yo sí que entiendo, insisto, que a título personal cualquiera de estos fiscales presentes en esta cena exprese las consideraciones que quiera a quien quiera. Lo que me cuesta más entender es que en una reunión de este tipo no te cuides un poco y digas, bueno, aunque a mí me gustaría que Feijóo fuera el presidente del gobierno, pues claro que sí, estás en tu derecho que te guste y estás en derecho en votar, pero expresar públicamente en este tipo de eventos, a mí totalmente de acuerdo, y yo no soy ni juez ni fiscal y me llama la atención. Fuera de lugar, me parece que está fuera de lugar. Porque se presupone que los funcionarios no son los jueces y los fiscales, se supone que los funcionarios son neutrales. Hombre, lógicamente luego tú votas por quien quiera y tienes tus opiniones. No, pero es que esta es la imagen que hay que dar. Sorprende claro. La existencia de bloques, esto hay, en fin, teóricos de la política que han escrito mucho sobre estos temas, la existencia de bloques históricos que articulan pues fuerzas políticas, fuerzas económicas, fuerzas que forman parte de los aparatos del Estado. Esto forma parte ya, es una literatura clásica pero verlo así al desnudo en la primavera de Madrid da una cierta impresión, ¿no? Ver al bloque histórico paseándose por la Gran Vía da un poco de impresión. Por cierto, que la Unión Progresista de Fiscales ayer en un comunicado decía, Elisa, que esto contraviene el código ético de la Fiscalía. De eso no tengo ninguna duda, pero también otro día, si queréis, hablamos del cumplimiento de los códigos éticos y de lo que pasa si se incumplen los códigos éticos. Digo, porque si queréis sacar el tema, los hagamos. Será por códigos éticos, los que tenemos aquí todos, los jueces, los fiscales, los partidos y todo. Por cierto, sobre el Consejo General del Poder Judicial, sobre uno de sus vocales en concreto, uno elegido a propuesta del PP. Estamos contando hoy que Gerardo Martínez Tristán, que este vocal, se gastó más de 700 euros en un viaje Madrid-Burgos. 700 euros Madrid-Burgos. ¿Cómo es posible? Se estarán preguntando algunos oyentes. Bueno, pues porque eligió para ese trayecto, que en AVE se puede hacer en 1 hora y media por unos 80 euros, él eligió alquilar un coche de alta gama con conductor. 742 euros. Y es reincidente en esto de gastar alegremente el dinero público. En noviembre, Pedro, vuelvo contigo, ya se dejó más de 4.000 euros en un viaje a Colombia para una intervención en una mesa redonda. Gerardo Martínez Tristán, vocal a propuesta del PP, que es uno de los que negocia las retribuciones de los jueces, viajó el pasado 21 de marzo a Burgos para clausurar un encuentro de jueces. Martínez Tristán eligió un coche privado con conductor que le ha costado a las arcas públicas 742,5 euros. Según el portal de transparencia, el viaje en AVE habría costado alrededor de 80 euros. Fuentes del Consejo del Poder Judicial explican a la SER que lo normal es usar este servicio para desplazamientos internos, urgentes y extraordinarios. Y es que no es la primera vez. Tal y como informó esta emisora, Martínez Tristán gastó más de 4.000 euros en un viaje a Colombia en noviembre para una breve intervención en una mesa redonda. Voló en business, en un avión distinto al de sus 3 acompañantes que viajaron en clase turista. Y antes de terminar, un estudio que hemos conocido hoy con una conclusión que va más allá del tema en sí que aborda, que es la menstruación. Lo publica el Instituto de Atención Primaria y dice que la mitad de las mujeres españolas ya utilizan la copa menstrual. Este pequeño recipiente de silicona que se introduce en la vagina, recoge la regla y luego se saca, se limpia y se vuelve a colocar. Es decir, que no deja residuos. Y este es el tema, porque también está aumentando el uso de productos menstruales reutilizables, que no son de usar y tirar como las compresas y tampones. Mariola, vuelvo contigo. Aunque las compresas siguen siendo el producto más utilizado para la regla, en España 1 de cada 2 mujeres ya se ha pasado a la copa menstrual. Se usa más que los tampones. Porque me parece mucho más cómodo, más higiénico y no se derrocha tanto. No son muy caras y además te pueden durar años. Que por el tema de los residuos, porque al final todos los meses compresas, tampones generan mucha basura. Luego por el tema económico, porque me parece más natural. Sí, yo la he usado durante muchos años hasta que la perdí y la dejé de usar. Tampoco tengo una regla así muy problemática. Yo la probé una vez
y suelo tener reglas bastante abundantes, pero no me convenció mucho. Prefiero utilizar tampones, la verdad. Hay diferencias por edades. Las más jóvenes de 26 a 35 años y las universitarias se decantan mayoritariamente por la copa y por los productos reutilizables. Las de 45 a 55 usan los métodos higiénicos tradicionales, compresas, salva-slips y tampones. Este estudio del Instituto de Atención Primaria Jordi Goligurina empezó a realizarse en pandemia. Ya había avanzado que un 22% de las mujeres sufre pobreza menstrual. Además, concluye que falta mucha educación en torno a la regla, falta atención adecuada por parte de los sanitarios y que la menstruación sigue siendo un tabú social. Nos hemos quedado sin tiempo de comentar este estudio. Ya habrá ocasión seguro, pero tenemos que ponerle al programa el punto y 25. Soledad Gallego Díaz. La campaña electoral para las municipales y autonómicas del próximo día 28 puede tener interés en muchos lugares de España. Al fin y al cabo, de los gobiernos de las comunidades autónomas dependen la gestión y los presupuestos para la sanidad pública, la coordinación hospitalaria, la garantía y ejecución de la enseñanza pública en todos sus niveles, los trenes de cercanías, la ordenación del territorio, obras públicas, promoción y ayuda a la tercera edad o minusválidos, o incluso la protección al medio ambiente. En fin, un gobierno de una comunidad autónoma es una cosa muy seria, tanto como el de un Estado federal alemán, por ejemplo. Claro que difícilmente al presidente de un Länder alemán se le hubiera pasado por la cabeza cerrar el paso a un ministro federal en un acto oficial de su comunidad, invitado o no. Por eso es por lo que es muy difícil que la campaña electoral vaya a aportar el menor beneficio o utilidad en la Comunidad de Madrid, porque su actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, parece saber perfectamente cómo pasar todo el mes sin decir ni una palabra sobre el contenido de su programa, sobre los servicios que va a dar a los madrileños o sobre el presupuesto que cree que podrá dedicar a cada uno de ellos. Especialmente intentará pasar toda la campaña sin hablar de hospitales y centros de salud o de residencias de ancianos. Lo curioso es que puede lograr su propósito perfectamente, porque sus oponentes, los candidatos de los otros partidos, tienen grandes dificultades para cambiarle el paso. Es verdad que es muy difícil tratar con políticos populistas tan radicales, pero aún así deberían hacer un esfuerzo. Punto y 25. Elisa de la Nuez, Enric Juliana, Daniel Fuentes, muchas gracias. Buenas noches a los tres. Buenas noches, gracias. Nos marchamos ya, que empieza el larguero, pero no sin escuchar un aviso, el del presidente de Reporteros Sin Fronteras, de Alfonso Bauluz, en el Día de la Libertad de Prensa. A pesar de que estemos en un sistema de libertad de prensa que está amenazando a que sigamos estando ahí. Si seguimos a este ritmo, desapareceremos entre los países que viven en una situación de libertad de prensa. Pues a lo mejor habrá que ver si los poderes públicos y los grupos empresariales, los grupos mediáticos, se lo toman en cuenta. No vaya a ser que además del desprestigio y la falta de facturación, pues directamente ya no puedan decir ni siquiera que tenemos libertad de prensa en este país. Todo esto por la precariedad de los profesionales del periodismo, la inseguridad jurídica y la politización, dice Reporteros Sin Fronteras, de los medios. Un asunto al que dedicamos anoche un programa especial que se puede escuchar en cadenaser.com. Nos vamos, mañana más, hora 25, con Aimar Bretos. Ha sido un placer, como siempre. Hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena Ser. La radio.